que sí. Bueno, ¿y? No sé, me preguntó ese Vos tenías una pregunta para Germán, por eso estábamos hablando de eso, de los cuentos, de esta cosa que vos, al final, no te preguntamos. Primero te pregunto, ¿qué pensás vos, Dolly, de los cuentos? ¿Han influido en tu vida? En parte yo creo que sí, porque aunque uno diga que no todo influye, absolutamente todo, lo que uno vive a nivel social lo absorbe y de una manera, ya sea poco o mucho, actuamos en función de lo que vamos absorbiendo. Tanto eso como las películas de Hollywood, por ejemplo, y todas esas cosas que, quieras o no, te van entrando en la cabeza. La de la familia Ingalls, por ejemplo, también, que era creer que esa familia existe y uno trata de conformarla y no existe. Qué sé yo, tratar de ser una supermujer y no podés ser una supermujer, tratar de ser hermosa y no sos hermosa, todo eso te va influyendo y a veces te va lastimando. Aunque yo entiendo, y ahí respeto un poco lo que dijiste vos, yo, sí vos, porque coincido con eso de que la temporalidad es fundamental para poder leer esto. Eso de Hansel y Gretel, por ejemplo, que seguramente tenía que ver con meter miedo a los chicos para que no vayan al bosque o para que no se alejen de sus padres. En fin, fueron herramientas quizás para vivir ese momento que se vivía, que era muy cruel, gente, a ver si entendemos, que era muy cruel, donde el rey hacía lo que quería, no era el rey que andaba en caballo blanco, de que en flores, no, eran gente muy violenta, generalmente todos muy locos, que hacían lo que querían, mataban, torturaban, se quedaban con la mujer del que quería, violaban, hacían lo que querían. Entonces, ¿qué pasó? No, casi tiramos un... Ay, qué susto. Todo bien. Sé qué ibas a decir, perdón. No te quiero interrumpir, Dolly. Pero sí sé que tiene algo para leer. No, un mensaje que llegó a través del WhatsApp 223-498-5-985, que es un libro justamente que tiene acá nuestro Zico Rusty. Dice: hola, evolowinautas, excelente cómo abordar el tema de los cuentos. Este libro lo usé cuando estudié el profesorado de educación preescolar allá por los 80. Aún lo tengo. Y es el libro justamente del psicoanálisis de los cuentos de hadas. Dice: la extraordinaria importancia de los cuentos de hadas para la formación moral e intelectual de los niños, de Bruno, a ver si lo estoy mencionando bien. Bettelheim. Es alemán. Ahí está. Bueno, terminar lo tuyo, Dolly. No, está bien. Yo digo, volvemos a lo mismo, a eso de juzgar cuando uno no vive eso. Y hoy nosotros vivimos en un mundo que es una nube de algodón, en contraposición de lo que era en la antigüedad, hace 100 años, 200 años. Era brutal la vida, era brutal. Entonces es como que, ¿cómo podemos juzgar cosas que se decían? Si quizás fueron herramientas justamente para del miedo que tenían los padres, o lo mismo la gente se cubría con eso. Por ejemplo, y todo esto se contaba en las veladas, y de ahí vino la palabra velorio, porque era que se ponían velas y contaban historias hasta que se acababan las velas. Era esa comunión donde afuera había mucho peligro, animales, gente que estaba desterrada, que eran violentos, que eran asesinos, los mismos gobernantes. Entonces hay que entenderlo eso. Es mi opinión, simplemente quiero decir eso. Por eso yo opino también que si en vez de destrozar un cuento, hace otro. Me parece igual lo que decía. ¿Germán? ¿Vos, Lalo, no? No, yo no. Bueno. Retomando un poco el llamado que recién leyó Ezequiel, sí, justamente ahora vamos a introducirnos un poco a partir del libro de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Fue un psicólogo, psicoanalista y psiquiatra austríaco, ¿sí? Bueno, ¿contemporáneo o de la época también de Freud? De finales del siglo XX, más influyente del siglo XX, en 1900. Habría que fijarse exacto la época, pero acá, 1903-1990. Claro. Murió hace poco, bueno, relativamente, 30 años. Es más contemporáneo, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de los cuentos de hadas para el mundo interno? ¿Cuál es? ¿Sí? El niño necesita comprenderse un poco a sí mismo. Pensemos esto, cuando uno es niño, hay muchísimas cuestiones que uno no entiende del mundo. Pero el niño tiene como un tumulto de sentimientos, tiene como muchos sentimientos adentro que no logra comprender. Entonces, los cuentos le empiezan a dar como cierto sentido a partir de estas historias que se les cuenta al niño, ¿sí? ¿Cómo es esto? El pequeño yo del niño está en formación, entonces intenta
a partir del cuento, identificarse con esta situación, con algunas de las situaciones del cuento. Hay una creencia, que es un poco lo que hizo Disney, y esto que recién decía Dolly de la familia Ingalls, suponte, ¿no? Que es esto de que hay que intentar transmitirles a los niños todo como si fuera bueno y maravilloso. Y eso no es sano. ¿Por qué? Porque No es real. no es real. Aparte, imaginemos que el niño ve algo maravilloso, pero el niño mismo no se ve a sí mismo como maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces es egoísta, a veces se enoja con el otro, a veces es envidioso. Entonces, si se compara con una historia maravillosa, se va a sentir el mismo monstruo. Entonces, cuando el niño empieza a escuchar en los cuentos cuestiones complicadas, complejas, de maldad, empieza a identificarse y empieza a darse cuenta que son sentimientos propios del ser humano y que se puede hacer algo con eso. Ahí está, me parece genial decir eso, porque eso no se dice, siempre uno queda como que el cuento, no, mirá lo que le dicen, que están como vacunándolo también de alguna manera, es como una vacuna para lo que se viene, que es otra realidad, y también descubrir que está ese lado oscuro y que es normal que esté y que tiene que ver con esa aceptación, ¿no? Y no con esa negación y que todo es perfecto. Exacto, exacto. Hoy en día se da mucho esto, porque hay muy poca tolerancia a la frustración en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, ¿sí? Y es necesario esto de los cuentos. Los cuentos enfrentan a la persona a conflictos básicos. ¿Cómo cuáles? El envejecimiento, la muerte, el deseo de vida eterna, ¿sí? Nos enfrenta a esta... El abandono. El abandono, tal cual. Y ahora vamos con eso, que me parece muy interesante. Uno de los sentimientos que se abordan en muchísimos cuentos de hadas y que es uno de los más difíciles para un niño es el miedo a ser abandonado. Es el sentimiento de soledad y angustia. Imaginémonos, Hansel y Gretel, que nombraba hace un rato. Pulgarcito, claro. Son niños. Hansel y Gretel es el de las piedritas o las semillas. Las miguitas de pan. La amiguita de pan. Con las piedritas. Con las piedritas. Claro, imagínense la desesperación de estos niños para poder volver a su casa y no ser abandonados. ¿Sí? Estos sentimientos se juegan un montón, ¿sí? Y ahí viene cierta identificación con los héroes. ¿Qué sucede? En todo cuento de hada hay una especie de héroe, ¿sí? Mismo, bueno, en Hansel y Gretel cuando logran empoderarse, bueno, es una palabra por ahí más nueva, pero logran adquirir poder, ¿no? Entonces, estos personajes que se transforman en héroes de los cuentos de hadas permiten identificarse a los niños, ¿por qué? Porque son como ellos, sufren, tienen miedo de estar solos, la pasan mal, por momentos están contentos, entonces es más fácil la identificación. Y a su vez es muy favorable la identificación, más que nada cuando son personajes para el niño que son queribles en relación a que son honestos, sufren, son buenos, intentan salir adelante. Lo importante que plantea el cuento de hada es que se enfrenta a los problemas y se los puede como superar, ¿sí? Se los puede como superar. El cuento, escuchen esto que me pareció re interesante. En los cuentos de hadas, generalmente cuando un niño se identifica, no es que el contenido del cuento de hadas coincide con su historia del momento, pero le resuena internamente porque coincide con sus conflictos no conscientes. El niño está sufriendo porque tiene un miedo a sentirse solo, tiene miedo a los monstruos o lo que sea, y escucha un cuento que resuena en su inconsciente, no en su vida cotidiana, porque en la vida cotidiana del niño por ahí, no sé, va al jardín, va a la escuela, en la familia está medianamente todo bien, pero en su mundo interno hay miedos, es un yo en desarrollo. Miedos primarios también, ¿no? Exactamente. Lo que te hace, creo que todos hemos soñado que nos moría nuestros padres en algún momento y hemos ido a la casa, a la cama de nuestros padres a abrazarlos porque soñaste que se te murió tu viejo o tu vieja. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo un niño elige un cuento? Vieron que uno le empieza a relatar un cuento a un niño y por ahí elige alguno y le empieza a repetir y le piden que se lo repita, Siempre, que se lo repita. Hay como un placer en la repetición del cuento. Sí. Claro, ¿por qué? A ver, en un inicio generalmente el adulto le empieza a relatar a un niño un cuento que fue significativo para él, ¿sí? Y puede pasar que justamente sea también significativo para el niño en ese momento, o puede que no. Y va a llegar un punto en el cual un niño va a decir, uy, no sé, me gusta, no sé, este cuento, no sé, los 3 cerditos. Y piden una y otra vez que se los cuenten. ¿Por qué? Porque ese cuento hizo ruido en el niño. ¿Por qué? Porque justamente habla a esos conflictos internos, muchas veces no conscientes que tiene el niño. O sea, coincide en algo con lo que está viviendo. En su mundo interior. Por algo el chico te pide que le repitas ese cuento, puntualmente. Exacto. Contame ese cuento. Claro. Y llega un punto en el cual ya te pide como que, ese ya no, me aburrí, vamos con otro. Ya lo superó. Superó el conflicto interno que remitía ese cuento. ¿Sí? Bien. Bueno, eso por ese lado.
Después, me parece importante también diferenciar que a diferencia de los mitos ¿cómo eran? Eran historias extraordinarias, con héroes superpoderosos, con dioses, ¿sí? Que transmitían mensajes de manera directa. ¿Qué pasa en los mitos? En los mitos, generalmente la identificación es muy difícil. ¿Por qué? Porque los personajes de los mitos, estos dioses o estos héroes superpoderosos, hacen sentir al niño o a quien lo escucha como en inferioridad. Porque uno no es un superhéroe poderoso, digamos, ¿sí? En cambio, el cuento, como habla de cuestiones que a un niño le pasan todos los días, permite una identificación y permite que el niño se sienta como que puede superar los problemas y no sentirse inferior como en un mito. Después hay mitos que han sido tomados, han sido embellecidos, simplificados. Siempre cuando en el consultorio tomamos la metáfora de las sirenitas, las sirenas, la sirenita no es una cosa bella como por ahí nos vende Disney, ¿sí? El mito de la sirena, ¿ustedes los conocen? ¿Cómo Eran es? personajes bastante crueles. Claro, eran bravos. Era bravísimo. Creo que en la Odisea se ve, ¿no? En la Odisea, claro. Que cantaban y Ulises tuvo que atarse al palo para no escucharlas. Claro, ¿qué sucede? ¿Cómo Para eran? no irse. Claro, en el consultorio uno utiliza mucho el mito de la sirena. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que iban en el mar los navegantes, ¿no? Entonces, escuchaban el canto de la sirena que los hipnotizaba, ¿sí? Y se acercaban y eran mujeres sumamente hermosas con colas de pescado. Entonces, iban hacia ellas, porque se sentían sumamente seducidos e hipnotizados por tus cantos, y cuando llegaban con ellas, se transformaban en monstruos y se los devoraban. Claro. ¿Qué sucede esto? Esto es la tentación y cómo uno cree en el discurso de otro sin ver qué hay detrás. Wow. No creas en los cantos de sirena. Claro. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, ese es el mito. En la versión Disney es otra cosa, obviamente la sirenita, ¿no? Son cuestiones distintas. Y loco, porque teniendo cola de pescado tiene los cantos de la sirena, fíjate, ¿no? Que de alguna manera se contraponen. Se contrapone. No, dice, estaba leyendo un poco y dicen que en el mito inicial, en la tradición oral, en un inicio tenían patas de aves, no eran cola de pescado. La sirena. Las sirenas. Eso estuve investigando un poco y apareció eso, ¿sí? Y después se fue modificando con el largo del tiempo y se lo transformó. Y hay otro siempre tiene que ver olor a pescado nomás. También, sí, No, eso es otro, pero eso es otro. Es otra cosa. Y bueno, la diferencia con la fábula es que la fábula te dice lo que hay que hacer con una bajada sumamente moralista, ¿sí? En cambio el cuento no, el cuento es mayor de apertura. Exactamente, la moraleja es esa. Esa es la diferencia entre el mito y la fábula. Así que bueno, un poco eso. Y si quieren podemos hacer brevemente, tomar un cuento, contar un pequeño cuento y analizarlo brevemente. Dale. ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí. Dale, bueno. A ver, vamos con los tres cerditos, que lo toma Bruno Bettelheim y me pareció re interesante porque lo podemos relacionar con la actualidad. A ver. Bien. ¿Cómo era el cuento de los tres cerditos? ¿Se lo acuerdan? Sí, eran tres cerditos. Tres hermanitos. Tres hermanitos que se los quería morfar el lobo y uno hizo una casita de paja, el otro creo que de madera y el otro de hormigón armado. Claro, exactamente. El cuento. Había una vez tres cerditos y su madre les decía, no jueguen tanto y construyan su casa porque puede venir el lobo desde el bosque y comérselos. Pero los cerditos querían jugar. ¿Por qué? Porque querían divertirse. Entonces, el menor de los cerditos dijo, sí, mamá, voy a hacer mi casa. Exactamente. E hizo rápidamente una casa de paja y se puso a jugar. El del medio dijo, sí, mamá, yo voy a hacer mi casa. Tardó un poquitito más, pero rápidamente hizo una casa de madera y se puso a jugar. En cambio, el mayor de los cerditos se puso a hacer una casa de ladrillos. El mayor tipo. Sí, y empezó a tardar, y tardaba. Y los demás se le burlaban y decían, mirá, nosotros estamos jugando y vos no. Qué poco inteligente, ¿cómo no te divertís? ¿Qué sucede? El cerdito tardó, pero construyó su casa fuerte de ladrillo. Al rato, luego de que los tres cerditos se ponen a jugar, aparece el lobo y los empieza a correr. Entonces, van corriendo y se meten en la casa de paja. Y el lobo dijo, soplaré, soplaré y la casa derrumbaré. Y la casa se derrumbó. Los tres cerditos salen corriendo a la casa de madera. ¿Y qué pasa? Empieza a soplar el lobo. Soplaré, soplaré y la casa derrumbaré. Y la casa de madera se cae. Entonces salen corriendo los tres cerditos
y entran en la casa de ladrillo. Y el lobo, ¿qué le pasa? Soplaré, soplaré y esta casa derrumbaré. Pero no lo logra. Sopla y sopla y la casa resiste. El lobo ya desfallecía, no daba más. Entonces sube e intenta entrar por la chimenea. Los 3 cerditos, al ver esto, ponen una olla de agua hirviendo, el lobo cae sobre el agua hirviendo, con mucho dolor sale corriendo y se escapa del bosque. Moraleja. Moraleja. Ojo con las ollas. No. No, la moraleja No, es, moraleja es laburar. hay que intentar tener la capacidad de esperar y hacer esfuerzo para construir. Porque si nos dejamos llevar por el principio del placer, que es todo ya, sin esfuerzo y rápido, las cosas no salen bien. Claro. Meritocracia. Firma Javier El amor Milei. lleva tiempo. Lleva tiempo, tal Bueno, cual, lleva tiempo. Es como el cuento de la cigarra y la Y la hormiga. La diferencia es que eso es una fábula, en cambio acá deja como más abierto para que los niños se identifiquen. Lo que trabaja Bruno Bettelheim es lo siguiente. ¿Por qué? Es el hermanito menor, el del medio, y el mayor es el que hace la casa más importante, la que lo salva. Porque en realidad habla de los momentos de crecimiento del niño. Entonces el niño se identifica sabiendo que cuando es más chico por ahí es más irresponsable, y a medida que crece va a ir adquiriendo responsabilidad y puede resolver la cuestión. Deja siempre abierta la esperanza y el final de que va a poder solucionar el tema a medida que crezca. También. Y si lo basamos en la actualidad, este es un cuento que estoy utilizando en consultorio, ¿por qué? ¿Vos Aunque contás ese cuento del consultorio? muchas veces sí, ¿por qué? Porque cuando tengo pacientes con una gran ansiedad, que no ¿De chicos o pacientes adultos? jóvenes adultos, Mira. de adolescentes y jóvenes de 20. ¿Por qué? Porque quieren todo ya y no toleran la frustración. Entonces cuando no logro que escuchen, con un cuento les desarmás la cuestión y te escuchan desde otro lugar y entienden desde los simbolismos del cuento un poco lo bueno y lo importante de poder esperar y darse el tiempo de construir. Mira. Buenísimo. ¿Qué tenés ahí? Hola Ezequiel? Evolowing, qué hermoso programa el de hoy, me siento muy identificada, estudio el profesorado de lengua y literatura y esto es mi cotidianeidad. Gracias a Germán por proponer estos temas. A mí Heidi me dejó secuelas, me da una angustia que me hace llorar. Aún ahora de adulta, saludos, Mirá. buen fin de... Bueno, No de Josué, acá su nombre. es muy triste Heidi, hay que decirlo. Sí, sí, la verdad. Sí, Muy- Heidi. un bajón. No, ¿cuál es la verdad? Heidi es que es huérfana, se va a vivir con el abuelo, después la Exacto. mandan a Frankfurt con la prima para allí, tiene una casa horrible, todo así, y ella extraña a su abuelo, a Niebla, a Pedro, a copos de nieve, como si fuera hoy, lo recuerdo, y también es un te queda esperar un corchazo de ver a Heidi. Bien. Y todos cantaban, ¡Oliro, oliro, Pepe! En fin, una tarde. Claro, el tiroles. Quería, El tiroles. quería, El tiroles. Oliro, oliro. como para ir Sí. cerrando, ¿no? Como para... Sí. así. Bueno, me encantó. ¿No querés jugar al Ted Macmillan? Sí, quiero jugar Bueno, al Macmillan y ya cerramos acá con Germán, con espectacular. Germán. Muchas Me gracias. parece buenísimo. La gente que quiere contactarte y que le cuentes un Que le cuentes cuentito. cuentos. Arroba psicorosti. Nunca se supo, Sí. me quedé con una duda. Nunca se supo qué edad tenía el cerdito más grande, ¿no? No. Tiene que ver. Porque yo quiero saber a qué edad uno más o menos se asienta. Porque Vos, que seguís haciendo casa de paja. no, vos, por eso estoy mirando a vos. Siempre estás con lo mismo. Bueno, a ver, quería como para cerrar algunas cuestiones. Remarcar que tanto los cuentos como los mitos tienen un gran contenido simbólico y que inclusive nuestro psicoanalista que siempre nombramos, que es Carl Jung, pensaba muchas veces en los cuentos como en la transmisión de los arquetipos a nivel cultural e histórico, ¿no? Me parece como para destacar esto. Y por otro lado quería tomar 2 frases como para cerrar hoy. A ver. 2 frases. La última ya sé cuál es. ¿Cuáles? Y colorín colorado. No. 2 frases. Sa, 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 sa. Una frase de Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que Ajá. es increíble ese Tremendo cuento. cuento, ¿sí? Que él dice que el cuento es un regalo de amor. No, Es no. un regalo de amor. Y por último, que es una frase que a mí me gusta mucho, que algunos dicen que es de él y otros no, pero bueno, es una frase de Ray Bradbury. Ujú. Hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. Sí. ¡Wow! Genial. Me encantó. Qué buena frase. Me Me haría una encantó. remera con esa frase. Ahí está. Haría una remera Ahí con está. esa frase. Sí. O desnudo y te la pones acá, te la escribís con fibra. Con fibrón. Me encantó, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Germán. Arroba Psicorosti en todas las redes. En todas las redes, con P inicial e Y final, @psicorosti. Buenísimo. Ya tenemos, ¿Alguien para jugar? Dolly, ¿estás atenta? Ya tenemos a alguien para jugar y competir con Mariela, ¿ok? Ya venimos.